Bienvenidos de nuevo amigos traders. En esta oportunidad hablaremos sobre la crisis económicas y criptográficas. ¿Qué las causa o quiénes la provocan? ¿Y qué debemos hacer? Consejos y más. Es que comencemos. Las criptomonedas están enfrentando una crisis, parecida a la Gran Depresión, que se dio en 1929, que fue causada por préstamos del gobierno de los Estados Unidos a Europa. Después de la Primera Guerra Mundial, esto generó incertidumbre y desconfianza en la nación. Muy parecido a lo que sucedió también en la crisis financiera del 2008, cuando las personas comenzaron a ser más cautelosos en su forma de gastar, desde los sucesos que fueron en el 2001. Esto generó desconfianza e incertidumbre, provocando la caída de los mercados financieros y de bolsa, creándose una crisis en este caso del dólar estadounidense. En este momento las criptomonedas están pasando una crisis, provocada por los grandes y posibles inversores de la criptomoneda más popular que es el Bitcoin, y que a su vez repercute en el resto de criptomonedas. Estos grandes inversores, en este caso de las criptomonedas, podemos mencionar a Elon Musk, que dijo al principio que aceptaría la criptomoneda de Bitcoin como forma de pago en su empresa Tesla y provocó que el precio del Bitcoin se fuera a máximos históricos, nunca antes vistos en un periodo de tiempo muy corto. Además de invertir $1.500 millones en Bitcoin. Elon Musk dijo hace poco en un tuit lo siguiente: Tesla ha suspendido las compras de vehículos con Bitcoin. Estamos preocupados por el rápido aumento del uso de fósiles combustibles para la minería y transacciones de bitcoins, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible. La criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede tener un gran costo para el medio ambiente. Tesla no venderá ningún bitcoin y tenemos la intención de usarlo para la transferencia tan pronto como la minería pase a una energía más sostenible. También estamos buscando otras criptomonedas que usan menos del 1% de Bitcoin en energía por transacción. En otro tuit de su red social dijo: para ser claros, creo firmemente en las criptomonedas, pero no pueden generar un aumento masivo en el uso de combustibles fósiles, especialmente el carbón, provocando que muchos pequeños inversores se retiren por miedo a la incertidumbre del Bitcoin, y su vez causando el origen de una crisis criptográfica, que no habíamos visto, como es la caída de todas las criptomonedas, que no sabes hasta dónde llegarán las pérdidas. En otro tuit, para calmar un poco la incertidumbre, dijo: para aclarar la especulación, Tesla no ha vendido ningún Bitcoin. Y escribió: estamos con los desarrolladores de Doge para mejorar la eficiencia de las transacciones del sistema. Potencialmente prometedor. Es aquí donde vamos entendiendo las intenciones del magnate millonario. Puede que tenga una visión de hacer crecer el valor de su criptomoneda, ya que hace poco lanzó una encuesta a sus seguidores, preguntando si les gustaría que Tesla aceptara a Dogecoin, que es su moneda digital, como forma de pago. Y más del 78% dijo que sí. También publicó una imagen donde se miraba un dólar con la imagen de su criptomoneda al centro del billete, provocando la especulación del objetivo del valor de la moneda llegue a su nuevo máximo de $1. A esta crisis criptográfica se suma la desconfianza de China en las criptomonedas, diciendo que no va a aceptar las criptomonedas como forma de pago, haciendo un poco más difícil la recuperación de las monedas digitales. Esto genera incertidumbre, que es el típico patrón al inicio de una crisis financiera, solo que en este caso serían criptomonedas. A esto se le suma todos los pequeños inversores a nivel mundial que dejan de invertir, provocando una gran caída, dejando pérdidas en los que aún confían en este tipo de inversión. Hace poco Vitalik Buterin, el multimillonario de las criptomonedas de 27 años y cofundador de Ethereum, habló de una posible caída de las criptomonedas justo un día antes de la caída del mercado, el cual le preguntaron sobre Elon Musk, y con una leve sonrisa dijo: Elon Musk no va a tener esta influencia para siempre. También dijo: es notoriamente muy difícil predecir cuándo va a explotar esta burbuja, podría terminar dentro de meses, hemos tenido por lo menos 3 de estas burbujas hasta ahora. Hoy en día vivimos una crisis económica, provocada por una pandemia que nos ha afectado a todos. Quiero que vean el siguiente vídeo cuando Bill Gates nos advirtió sobre esta crisis y nuevamente nos advierte de una próxima. Veamos. En el siguiente vídeo, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, nos explica
se aproxima una nueva crisis biológica. Una nueva crisis puede ser muy probable para los próximos años. Hay una gran cantidad de virus respiratorios y cada cierto tiempo uno especialmente contagioso se presenta y produce cierta cantidad de muertes. Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es más probable que sea un virus altamente infeccioso antes que una guerra. Al recordar este momento, pienso si podría haber sido más persuasivo. En verdad hemos invertido muy poco en un sistema que puede detener una epidemia. No estamos listos para la próxima epidemia. Señalaría dos. Uno es el cambio climático. Cada año la tasa de mortalidad sería superior a la que tenemos con esta pandemia. También relacionado con las pandemias hay algo de lo cual a las personas no les gusta mucho hablar, que es el terrorismo biológico. Esto es que alguien que desea generar daños puede diseñar un virus. Eso significa que las probabilidades de encontrarse con esto son más que con las epidemias naturales como la actual. Vivimos en un tiempo que cualquier cosa puede suceder, pero ante una crisis sea cual sea, ¿qué debemos hacer financieramente? Este consejo nos lo explica Juan Diego Gómez. Veamos. En el siguiente video Juan Diego Gómez, un trader profesional y muy reconocido, nos explica ¿cómo podemos sacar provecho de una crisis financiera parecida a la del 2008? Estamos atravesando una época compleja, de grandes retos, y solo las personas extraordinarias, púrpuras, las sabrán aprovechar. No te preguntes cuándo acaba, ni por qué pasó. Pregúntate para qué están pasando. Las personas que saben de inversiones compran en el pánico, venden en la euforia. En el año 2008 y 2009 tuvimos una crisis en los mercados financieros, de origen muy distinto, por cierto, al que hoy se presenta. Hace 11 años, 12 años, estábamos hablando de una crisis en el mercado hipotecario en los Estados Unidos, que arrasó aquí y allá inversiones de renta variable, como las propiedades, como las acciones, incluso los commodities. ¿Quiénes la aprovecharon? Esas personas, en vez de salir a vender, despavoridas, llenas de miedo, sus inversiones, actuaron racionalmente. Quien no maneja sus emociones, no maneja sus inversiones. Ellos, con liquidez, con plata a la mano, compraron esos activos que estaban desplomados, como las acciones, por ejemplo. Esperaron y su paciencia les dio el mejor de los rendimientos. Las causas de las crisis es incertidumbre, es el miedo y la desconfianza. El inversor es el compra en el pánico y vende en la euforia. Estamos expuestos a cualquier crisis, es que prepárate, invierte con precaución y sé paciente. Siempre haz un estudio antes de invertir. Si les gustó este vídeo, dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Esto ha sido todo, amigo trader, tus comentarios son importantes para nosotros, déjanos tu comentario aquí abajo, nos vemos hasta el próximo vídeo, hasta luego.